los senadores están exponiendo sus razones respecto a este segundo retiro del 10%. Aclaramos entonces hoy día, esta votación está especialmente en suspenso respecto a su resultado, porque, por ejemplo, Iván Moreira, que era un senador que aquí en nuestro programa nos dijo una y otra vez que aprobaría esta reforma constitucional, al parecer, en el día de ayer, luego de una reunión con el presidente de la República, ha señalado que efectivamente no votará a favor y que apoyará el proyecto del gobierno. Monse, a ver, señor director, no me sé la cara de los 50 senadores, pero creo que es Juan Castro, creo que es Castro el que está hablando, que es uno de los que iba a votar a favor de los dos proyectos. Sería bien interesante saber qué va a hacer. Está hablando en este instante Castro, creo que es él, ¿no? A ver, igual... ¿Qué es lo que uno quiere? Uno quiere que un proyecto de ley que va en beneficio de retirar este segundo 10%, uno quiere que no tenga ninguna barrera, que sea fácil, que sea universal. Y colocamos las indicaciones con otros colegas senadores y la verdad que hay que agradecer a quién, a los senadores, porque este proyecto se mejoró aquí en el Senado. Y los senadores de izquierda, derecha, de diferentes tendencias políticas, tuvieron un sentido común, que las cosas hay que mejorarlas. Y eso hay que agradecerlo, y creo que de verdad yo quedé con la impresión de que en este Senado hay senadores que tienen un sentido republicano de hacer las cosas lo que bien. estamos escuchando es el senador Juan Castro de RN, que al igual que Iván Moreira, era uno de los votos a favor del proyecto. ¿Qué es lo que va a hacer? Ahora lo va a decir, en este instante está justificando el voto. El proyecto presentado por el Ejecutivo es el camino para que las personas puedan recibir este 10%. No hay otro camino, porque la reforma está hoy día presentada al Tribunal Constitucional y no me cabe ninguna duda que va a ser rechazada. Si insistimos en la reforma, estamos diciéndole a las personas que no van a tener ninguna posibilidad de tener estos recursos. Y queremos que estos recursos estén en lo posible ahora para el mes de diciembre. Por eso yo invito a todos los colegas senadores a poder aprobar el proyecto presentado por el Ejecutivo, porque ese es un proyecto que está garantizado para que sí o sí las personas reciban este 10%, que es su propio dinero. Y también invito a los colegas senadores a que sigamos trabajando con más cariño y con más fuerza para poder lograr que la deuda que tenemos como país hoy día con nuestras futuras jubilaciones las mejoremos y seamos capaces como cuerpo colegiado de poder decirle al país que trabajamos con cariño y con respeto por las personas para mejorarles sus pensiones para el futuro. Así que la invitación está dada y esperamos, Presidenta, de que se ponga en tabla luego el proyecto del Ejecutivo para que lo votemos favorablemente. He dicho. Bastante clara entonces la intervención del senador Castro, señalando que privilegia de alguna manera el proyecto del gobierno. Uno no sabe en estos casos si se abstienen o rechazan, que en este minuto sería un poco lo mismo porque se requieren 26 votos para aprobar esta reforma constitucional. Iván Moreira está con nosotros en pantalla, tiene que ir luego a la sala. ¿Qué tal, senador? Gracias por estar con nosotros y queremos saber de inmediato ¿qué fue lo que pasó ayer en su reunión con el presidente de la República y por qué decidió finalmente no apoyar este retiro vía reforma constitucional? Está también con nosotros la diputada Gael Joemans, que vamos a estar conversando con ella también, por cierto. Pero, senador Moreira, cuéntenos de su reunión. Mire, si más allá de la reunión que haya tenido con el presidente, el cambio se produce fundamentalmente porque el escenario político cambió. Cuando yo dije sí o sí voy a votar por los dos proyectos, cuando yo dije que iba a votar por la reforma, lo dije porque no había ninguna otra alternativa y el gobierno me obligaba a tener que votar por la reforma. Sin embargo, el gobierno envió un proyecto de ley. Y ese proyecto de ley indudablemente no recogía las verdaderas aspiraciones y menos se igualaba con la reforma.
Le pedimos al gobierno cambios y se lograron algunos cambios que lo conversamos en el matinal la otra vez, entre ellos que se subiera el retiro a 4.350.000, que no fuera con reintegro, que no tenga que reintegrar la plata a la gente, y en tercer lugar que se pagara en el mes de diciembre. El gobierno recogió eso y también recogió lo que yo le había solicitado por lo que está viviendo la región de los lagos. La región de los lagos, usted sabe perfectamente el drama que estamos viviendo con 10 comunas que están hoy día en cuarentena, Puerto Montt y Osorno. Yo espero que una de las dos salga hoy día. Aquí no se trata de cambiar el voto, aquí lo único que he hecho yo es abstenerme de una reforma que no llega y de, en lo práctico, el proyecto del gobierno. Aquí, si a mí me colocan en la disyuntiva de tener que votar por un proyecto igual entre de Pamela Giles y del gobierno, si es igual o similar, obviamente tengo que apoyar el proyecto del gobierno. Más aún que pero hoy día... solo por apoyar a su gobierno, o también porque cree que tiene ciertas virtudes el proyecto del gobierno por sobre la reforma constitucional. No se trata de virtudes, porque yo hubiese querido mucho más, pero aquí hay un tema muy delicado de que si no se aprueba el proyecto del gobierno, la reforma constitucional no llega. ¿Y por qué no va a llegar? Guste o no guste, no voy a polemizar en este minuto, pero el Tribunal Constitucional va a declarar inconstitucional ese proyecto. Entonces teníamos que tener una alternativa, no hay ningún proyecto perfecto. Y además lo que me hace mucho sentido, yo me voy a abstener, no es votar en contra, yo me abstengo. Segundo, le quiero decir que los parlamentarios de oposición en la comisión... Si se abstiene va a pasar a mixta, senador. Si se abstiene usted, todos los demás van a pasar a comisión mixta. Quiere decir que va a ser un proyecto que se va a dilatar ya en el tiempo. En cambio, el proyecto de ley del gobierno, si usted lo vota a favor, y lo más probable es que todos los parlamentarios de oposición también lo voten a favor, va a pasar como embudo. Además que el proyecto de ley del gobierno necesita menos votos. Sí. A favor. Así es. Y quiero decir una cosa, los parlamentarios de oposición votaron a favor en la comisión, en las indicaciones, y todos han dicho que van a votar a favor, por lo tanto el proyecto más viable, ese es el sentido. Pero hay una cosa que quiero decir, si este no es un gallito entre el gobierno, la derecha y Chile Vamos, aquí si alguien está sacando cálculos electorales, ni el gobierno, ni la oposición, ni nosotros estamos ganando nada, porque este proyecto no es para aplaudirlo, porque nadie puede estar aplaudiendo que la propia gente esté sacando sus propios recursos para poder subsistir. Aquí nadie gana, aquí solo perdemos, pero hay una necesidad imperiosa que se lleva adelante. Y al fin y al cabo, más allá de los cuestionamientos, que me dio una voltereta y lo que sea, mira, aquí lo importante es que yo estoy cumpliendo mi compromiso. Yo le dije en un programa que usted no me creyó y tenía... Bueno, pero espérate, yo me comprometí con ustedes a que va a haber 10%. Y eso es lo que quiere la gente, el 10%. Mire, en el primer proyecto han habido muchas críticas injustas. Pero usted se juntó con el presidente. ¿Qué le dijo el presidente? Contra la corriente. El proyecto se ganó gracias a mi voto que fue decidido. No olvidemos eso. No, yo hablé con el presidente por la situación que está viviendo principalmente en la región de los lagos, que es tremenda, de verdad, es devastadora, y que el gobierno tiene que tener una mirada hacia las regiones, que no podemos seguir con este tipo de cuarentenas que no están dando los resultados. Las cuarentenas largas no dan resultados. Le pedí protocolos nuevos, le pedí de que viaje a la región el ministro de Salud, que vea la realidad que tenemos nosotros con el comercio, con el turismo, que están verdaderamente, perdona la expresión, están jodidos y lamentablemente ellos no han podido salir como lo que sucede hoy día en la capital. En la capital hay medidas, hay situaciones de contagio distintos, pero hay medidas mucho más flexibles. La región está viviendo una situación tremenda. Moreira, podríamos decir que a cambio de su voto fue que el presidente lo recibió para que usted obtuviera cosas para su región. Si usted no hubiese dicho que va a votar a favor de este segundo retiro vía reforma constitucional, lo habrían recibido, porque hay que decir, en política muchas veces hay cambalache. Yo le doy esto y usted me da lo otro. No seamos ingenuos.
Mire, yo hace 6, 7 meses que no iba a La Moneda y que no conversaba con el presidente. Por eso mismo. Pero más allá de las diferencias que he tenido con él, yo a él lo conozco hace casi 30 años. Por lo tanto, tengo una relación distinta. Pero obviamente La Moneda estaba morando, no necesariamente el presidente, La Moneda, por mis críticas muy duras. Así como critiqué al gobierno cuando no había nada en el primer retiro, yo lo digo, ese retiro se debió gracias a mi voto, que fue decisivo. ¿Y por qué lo repito tanto? Porque he escuchado muchas críticas en las redes y yo más siento que aquí hay una pelea política. Y yo llamo a no tener pelea política. En esto la gente lo necesita. Y por eso yo quiero agradecerle a algunos parlamentarios de oposición que han expresado que van a votar a favor, y aún más, han rechazado este clima de violencia verbal, este clima de algunos sectores que quieren pedirle la renuncia al presidente, que mandan una reforma constitucional que es inconstitucional para que se adelanten las elecciones, y una serie de otras temas y resquicios legales para generar un ambiente político. Y lo que más me llamó la atención fue la reacción de la senadora socialista Isabel Allende, hija del expresidente Allende, en que ella mismo dijo: los presidentes entran a La Moneda y salen cuando son elegidos democráticamente, cumpliendo su mandato. Pero hay un sector en la Cámara de Diputados que está actuando en un afán político de que generar problemas, de que caiga el gobierno, y lo único que quieren los chilenos es tratar de salir adelante. Presidente, usted que estuvo con él, lo vio cansado? ¿Cómo vio al presidente? ¿Lo vio cansado? ¿Lo vio bien? ¿Cómo lo vio? ¿Estaba preocupado por lo que usted está comentando? Bueno, mire, yo tuve la oportunidad de hablar muchas cosas con él. Obviamente hay cosas que cuando uno habla con un presidente son cosas reservadas. Solamente cuento lo que pude conversar, lo que le planteé en términos políticos. Él está consciente de lo que está pasando en el país. También le dije el tema de que de repente tiene que haber algunas decisiones políticas combinadas con la sanitaria por el tema de las cuarentenas. El presidente me dijo que todas las semanas habla con, no me acuerdo el nombre, pero tengo entendido que es el personero más importante de Naciones Unidas en materia de la Organización Mundial de la Salud, para buscar fórmulas. También siento yo que el presidente es el que mueve al gobierno, porque obviamente hay una suerte de repente de inacción. Y yo le dije con mucho respeto todo, porque me dio la oportunidad de lo que la gente estaba viviendo, de los problemas que tenemos en el país, la necesidad que el gobierno tenga mayor empatía, que por favor escuche, y que le dije algo que no le gustó mucho porque es economista. Yo le dije: mire, presidente, yo sé que me van a tratar de ignorante por lo que voy a decir, pero yo creo que el gobierno debe endeudarse más, endeudarse para generar políticas públicas, ir a ayudar a la gente. Me dijo que el país está demasiado endeudado. Le dije: ¿por qué usted, presidente, por ejemplo, por qué usted le está cuidando las cuentas al próximo gobierno? Gaste lo que tenga que ganar. Que le había dicho: ¿por qué usted no le presta plata al gobierno? Tú a punto de decirle eso, senador Moreira. Oiga, démosle la palabra a nuestra invitada, también la diputada Gael Bioman. Gael, bueno, esta situación parece que está más o menos escrita, ¿no? Porque escuchamos recién a Juan Castro, que era uno de los votos que iba a aprobar los dos proyectos y que se va a abstener al parecer. Iván Moreno dice que se va a abstener también para aprobar el del gobierno, la ley que viene. Por lo tanto, sin estos votos ya iría a comisión mixta el proyecto que viene desde el Congreso, por lo tanto sería más viable y más rápido el del gobierno. Gael, ¿en qué posición están ustedes? ¿Cómo ven esto? Sí, o sea, en realidad la actitud que ha tenido el presidente llevando el proyecto de retiro al Tribunal Constitucional, y no solo eso, sino la actitud constante, es de provocación hacia la gente. O sea, estamos en medio de una crisis tremenda, y lo que hace el presidente es provocar tras provocar, porque lleva al Tribunal Constitucional el retiro del 10%, lleva al Tribunal Constitucional la corrupta ley de pesca la misma semana. O sea, ¿cuáles son las señales políticas que está dando el presidente de la República? Además, recordemos, la ley de pesca es un proyecto de ley que es una ley corrupta, que salió de boleta en boleta, ¿cierto? En donde estaban acá, no era el raspado de olla, sino que era la olla completa, estaban todos incluidos, ¿cierto? ASIPE dio aportes reservados para distintos parlamentarios.
el ex senador Sabac de la DC por 10 millones, el diputado Melero por 15 millones, así, en fin. Y obvio que todo eso cae como patada en la guata en la gente, porque es una violencia institucional contra ella. Y el problema es que las provocaciones generan indignación. Y entonces tenemos al presidente que lo que está haciendo es agrandar la crisis. Tenemos un incendio político enorme y el presidente lo que hace con esto es meterle carbón. O sea, está de punto fijo en la COPEC, echándole benzina al conflicto. Y eso a mí me parece que es muy preocupante respecto a la relación que necesitamos tener con el presidente de la República, sobre todo para dar respuesta económica a la gente. Diputada, disculpe, pero usted está viendo el vaso vacío, digamos. Porque cualquier ciudadano en Chile podría ver el vaso lleno, que es que el presidente, que ustedes convencieron al presidente y el presidente mandó el mismo proyecto de ustedes, pero más rápido, sin tener que pasar por el Tribunal Constitucional y que salga el 10% antes de Navidad, digamos. O sea, también puede haber una mirada distinta porque los presidentes también tienen que ejercer su poder, pues ser ejecutivos, digamos, ¿no? En algún momento él tiene que asumir, ¿no es cierto?, algún liderazgo, no puede dejar que todo pase desde el Congreso o ver pasar la vida. Entonces, uno podría ponerle a esto, verle a esto el lado positivo, decir, oye, el mismo Congreso, proyecto que sale del Congreso hoy día está puesto acá como ley de la República y puede salir rápido. O sea, es que de hecho el proyecto original no era igual, se le hicieron hartas modificaciones para poder contar con un retiro real, porque el primer proyecto era un autopréstamo, o sea, de hecho le obligaba a las personas a tener que devolver la plata. Disculpe, pero la gente ya está entera, la gente no la chamullemos. El presidente sabe y el ministro sabe que tiene que entrar a esa comisión, sabe que en esa comisión la oposición es mayoría y sabe que el proyecto iba a salir como la oposición quería, no como él quería. Para que la gente sepa la verdad, porque también la gente, para todos lados, no hay que engañarlo para ni un lado, digamos. O sea, el presidente cuando metió ese proyecto al Senado sabía que desde esas comisiones el proyecto no iba a salir como él puso, sino que iba a salir como la oposición quería que saliera. Tenía 5-4 votos, siempre pudo ganar. Entonces, la verdad es que el presidente siempre supo, que es lo que, para estar en el centro del asunto, siempre supo el gobierno que un par de días después iba a tener un proyecto igual en el Senado. Solamente que uno iba a ser ley y el otro iba a ser este. Entonces, la pregunta ¿es tan grave esto que está pasando? ¿Por qué el presidente no puede asumir porque es una derrota para el presidente? Yo no sé quién puede ver que el presidente, después de que hace una semana atrás diga que no quiere retirar el 10% y después mande uno, sea una victoria para el gobierno. No sé quién podría ver esto. Entonces, mi pregunta es, también hay que ser oposición, pero también hay que entregar un poco, digamos, claro. ¿No? Porque... O sea, es que nosotros, y ahí lo aclaro, o sea, nosotros vamos a utilizar todos los mecanismos necesarios para que la gente pueda contar con un retiro de fondos. Si eso es presentar indicaciones, modificación al proyecto de ley, lo vamos a hacer. Y de hecho, es más, quiero también sacar a colación que acá hay un proyecto de retiro para enfermos terminales, que lo estamos tramitando en la Comisión de Trabajo. Hay dos proyectos, una reforma constitucional y el retiro que presentó el gobierno. Y se podían ambos tramitar perfectamente, como lo estamos haciendo hoy en día, llegando a un acuerdo. O sea, no es necesaria la provocación. A eso me refiero, Julio César, porque estamos en un clima que es súper complicado para el país. Estamos en medio de una crisis. Es que usted la ve como una provocación, pero sería una provocación, discúlpeme que hacerme pega como periodista, discúlpeme. Es una provocación poner Tribunal Constitucional y no mandar otro proyecto. Pero el gobierno pone el Tribunal Constitucional, manda otro proyecto que sabe que va a quedar igual que el proyecto original, porque sabe que la comisión es en minoría, ¿no es cierto? Porque finalmente el centro del asunto y el fondo del asunto, que quizás es para donde podemos conversar, lo que no quiere el presidente de la República, el gobierno, es que haya un tercer retiro o que el Congreso una vez más haga una nueva reforma constitucional para un nuevo retiro. Entonces quizás ese es el centro de la conversa y no tanto este retiro, porque este retiro está asegurado. Es que y ahí hay un tema que a mí me parece que es peligroso para el futuro, porque si a nosotros nos coartan la posibilidad de presentar reformas constitucionales, porque se caen porque supuestamente es inconstitucional presentar reformas constitucionales, eso es inaudito, es insólito. O sea, sería la primera vez en Chile que se declare inconstitucional una reforma constitucional. Entonces, estamos llegando a ese absurdo y lo peligroso es que frente a una pandemia, ¿qué ocurre si hay un rebrote?
¿no vamos a tener las facultades nosotros acaso para poder presentar reformas constitucionales que aseguren a los ciudadanos de Chile un recurso económico suficiente, necesario? Yo creo que ese es el tema también, que está en fondo. Ese es el fondo de la discusión. Se integra Francisco Vidal. Francisco, ¿qué tal? A ver... Muy buenos días, ciudadano. Muy buenos días. Buenos días. Aquí, ¿qué debería... Hola, Yael. Usted es oposición. ¿Qué debería hacer la oposición? ¿Debería privilegiar el proyecto que se ve más rápido que finalmente el proyecto del gobierno? Primero debería responder si oposición. Una broma. Francisco, una broma, Julio. Oye, una broma. Yo si estuviera sentado en el Senado votaría a favor del proyecto que proviene del Parlamento, pero también votaría a favor del otro, porque hay una cuestión práctica. La gente que nos está mirando, lo que le interesa para enfrentar la situación económica y social es su segundo 10%. Y por lo que ustedes están conversando, en los hechos va a haber, ¿qué es lo más importante? Va a haber un segundo retiro del 10%. Y lo más probable es que sea durante el mes de diciembre. ¿Cómo se llegó a eso? Por los 130 votos de los diputados, mayoría abrumadora, que aprobó la reforma constitucional, y después por el proyecto del gobierno, que como decía la diputada Gael, entró A y salió Z. Pero el Z es prácticamente una fotocopia del proyecto aprobado por los diputados. Excepto, hay que aclararlo a la gente, excepto el tema de los impuestos, y que todavía las indicaciones que están viéndose o se van a ver hoy día en la sala no son exactamente igual al proyecto que salió de la reforma del Parlamento. Está el tema de los impuestos, que es la gran diferencia. Para tenerlo... La diferencia son dos. La diferencia son dos, Monse. Uno, que el proyecto del Parlamento no contemplaba la imposibilidad de retiro por parte de las autoridades del Estado, básicamente gobierno, ministro y parlamentario, y este proyecto lo contempla. Y segundo, el gran punto es el tema de los impuestos, y ahí habría que explicarle muy bien a la gente. En Chile están exentos de pagar impuestos a la renta el 77% de los contribuyentes. Son 10 millones los contribuyentes. ¿Y saben por qué? Porque tienen ingresos iguales o inferiores en pesos de hoy día a 688.000 pesos. Todo el que gana hasta ahí, hacia abajo, está exento, no paga impuesto a la renta. O sea, pagamos impuesto a la renta el 23% de los chilenos, sobre los 688.000 pesos. Ahora, ese tramo que viene hacia arriba es por grado. Entonces el problema que tiene el proyecto del presidente reformado en el Senado y que lo asemeja al de los parlamentarios, esa diferencia no es menor. Porque hay gente que gana 750, 780, 800, que al retirar 1, 2, 3 y hasta 4 millones, al sumársele esa renta a la que tiene en el año, va a pagar impuestos. A lo menos en el primer tramo, son como 40 o 50 mil pesos más. Yo siempre fui partidario en el proyecto original de que se pagara impuestos a las rentas sobre el quinto tramo. Hablando en español, gente que gana sobre 3 millones de pesos mensuales al mes, si retirada, ahí se le cobra impuestos, que es como el 5% de la población. Tiene que demostrar 36 millones anuales. Importante decirle a la gente que para hacer ese cálculo es anual, no es mensual. Porque anual, no es mensual, porque si una, claro, pero si una persona varios meses no ganó, no va a llegar a ese tramo. No es la boleta del último mes, no es la liquidación de sueldo del último mes. A eso hay gente que me pregunta a través de Twitter. Yo quedé cesante en junio. Ya, lo más probable es que no pague impuestos. Y entonces, ¿qué pasa con esa persona? Porque entonces hay que aclarar que el fondo es el total de ingresos que se va a contabilizar del año 2020 para la declaración de impuestos del 2021. Sí, pero también ahí entran los problemas de alguna manera personales. Por ejemplo, una persona que ganaba 4 millones de pesos. ¿Ya? Incluso 5 millones de pesos y que perdió la pega en mayo. Quizá enero, febrero, marzo, abril, mayo, 5 por 5, 25 ya. Pero en julio, en agosto.
y que se queda sin eso, sin ni un ingreso. No, si es discutible. Claro, sin es ningún muy ingreso. discutible, es muy conversable. Sin ningún ingreso. Si lo que es loco, porque Chile está viviendo un momento que igual es bien loquillo, lo que es loco es que la centro derecha, que no le gustan los impuestos, digamos, un ministro pidiendo impuestos y encontrando que es una locura que haya excepción de impuestos, cuando en Chile las excepciones de impuestos son un drama, digamos, muchas excepciones de impuestos. Entonces, y que la centroizquierda, que le gustan los impuestos, supuestamente en el papel, acá no quiere cobrar impuestos en este retiro. Entonces, estamos viviendo un momento loquillo, al menos conversable, discutible, y se nos une el alcalde Germán Codina a la conversación de Puente Alto. ¿Hay que despedir a alguien? No despedimos a alguien. Vamos a hacer un pequeño corte y volvemos de inmediato con los cuatro. Oye, pero sigamos. Abandonado que tomar estas decisiones. Y esto es como cuando un paciente está... Se ha integrado a nuestra conversación el alcalde de Puente Alto, Germán Codina. De inmediato le damos la palabra. Pero yo quería preguntarle una cosa al senador Iván Moreira. Porque usted se va a abstener en la votación ahora de la reforma constitucional. Nos mintió. Y ha dicho, además, bueno, antes no explicó... viste. Ya, 4 semanas engañándonos. No, pero te das Hoy día cuenta ni se arruga. Pero quiero preguntarle una cosa, senador Así es la Moreira. política. No, es que ¿por qué si usted acaba de decir... ¿Por qué si usted acaba de decir que está de acuerdo con el proyecto del gobierno, que es un proyecto más rápido, que es un proyecto que nos sienta el precedente de reformas constitucionales, etcétera, ¿por qué no votar en contra? Es decir, abstenerse de alguna manera es como ni chicha ni limonada, es no perder por aquí, no perder quizás electores por aquí, no causar ruido entre sus propios electores. ¿Por qué no, de verdad, ser sincero y decir, sabe que yo voto por el proyecto que es mejor y lo que yo dije antes no lo voy a hacer porque tengo mis convicciones? El abstenerse es como tibión. Sí, de todas maneras, pero de todas maneras yo no soy tibio, yo no miento, aunque lo hayáis dicho en broma, Julio César, yo no miento. Nos engañó un poquito, nos engañó. No, yo no te he engañado. La situación le voy a pedir cambió. a la dirección que nos haga un mix de todas las veces que nos dijo que iba a votar por los dos proyectos. Un mix así. Mira, porque lo decía, ¿sabe que ni lo presentábamos, decíamos, y está el Senado, voy a votar por los dos proyectos, decía, lo primero que decía, mire, me están armando el mix, por favor. Ya, para que se vea. Yo te voy a decir otra cosa. ¿Y qué pasa si al final las cosas cambiaron? Cuando yo dije sí, es cuando el proyecto de ley el cual conversamos era un proyecto de ley insuficiente. Porque sí, yo encontré que era insuficiente y por lo tanto iba a votar a favor del otro proyecto porque veía que el proyecto del gobierno no era el adecuado. Y usted me preguntó, bueno, pero ¿usted votaría por el proyecto del gobierno? Sí, le dije, siempre y cuando cambien estas tres cosas. El gobierno las cambió. Entonces, evidentemente, cuando recién las presentó... cambió la comisión, la oposición. Los 4 senadores del gobierno votaron a favor. Es que ya, pues, seamos precisos. Yo estoy tratando de ser lo más imparcial. He sido firme con Gael y le he dicho esto. Pero a usted tampoco se las puedo dejar pasar. No diga que el gobierno las cambió tan suelto de cuerpo. Si las cambió la oposición en la comisión, pues. Perdón, todos las cambiamos. Porque si el gobierno no hubiese cambiado y no hubiera hecho esas modificaciones, yo hubiera votado a favor de la reforma. Ya, pero los 4 senadores votaron a favor de lo del gobierno. Se los puedo nombrar. Galilea, García Rupinó, Van Rieselberg y Jena von Baer. Me lo sé de memoria. Bueno, pero cada uno asume sus responsabilidades. Pero yo pedí esto. Ya. Yo sí o sí voto a favor. O sea, gracias a los senadores reforma. de la oposición, usted va a votar a favor ahora del proyecto. Ya, ¿y por qué no? Y lo que le pregunté de la abstención, ¿no cree que es tibio, poco arriesgado? No, si no es tibio, porque ¿sabe por qué? A ver, mire, si yo no hubiese dicho que iba a votar a favor la reforma, yo le aseguro que no hubiese habido un proyecto de ley del gobierno. Primero. Segundo, mi voto no es decisivo. Sí, pero igual, no de alguna manera muestra que la política, perdón. Perdona, la política, Montserrat, también se construye con gestos. Tú comprenderás que hubo parlamentarios de Chile Vamos y de mi partido que votaron a favor la reforma, antes de que hubiera un proyecto alternativo.
Esa es mi razón. Sí, por la pero cual, ahora usted dice que esa su es mi proyecto razón. es el del gobierno, entonces quizás, ¿por qué no tener el coraje de mostrar? Pero si porque la sí, política oye, son escucha, gestos, y usted ya no bueno, está de acuerdo con este proyecto, Bueno, rechácelo. mira la influencia que tú tienes en mí. Voy a votar en contra entonces. Rechácelo, es más consecuente. Si tú crees que yo soy más valiente o más hombre, más sincero, voto en contra. ¿En serio? Acá, pero por supuesto, oye, si yo cumplo mi palabra, mira, no es que yo no haya cumplido mi palabra, yo me vi envuelto en una polémica, las reglas cambiaron, se presentó un proyecto que era mejor del gobierno. Ahora, si era solamente un gesto mío de abstenerme, a mí tampoco me gustan las abstenciones, pero si tú crees que es mejor para el país, para que vea, tú pensando distinto, voto en contra y no tengo ningún problema. Güey. No sé, lo que se desprende de sus palabras, lo que se desprende de sus palabras que lo que se desprende de sus palabras que es bien interesante, más allá de esto que si vota como vote, que al final ya a esta altura parece que no es tan relevante, que igual fome, pero es así, la situación es que ustedes sí, los 5 parlamentarios que hicieron la presión, digamos ya para hablar la cosa como se Gracias dice, por concedernos un punto. como se dice a calzón quitado aquí. La presión la hizo Pamela Giles primero con su proyecto y sus compañeros, la hizo la Cámara de Diputados con los 130 votos, porque eso presionó al gobierno a que si el gobierno hasta hace una semana andaba Briones diciendo que esto no, estaba diciendo que esto no de ninguna manera, que el gobierno no lo aprobaba. Entonces, claro, primero hace la presión, después hacen la presión ustedes, que es una presión importante, que son los 5 parlamentarios, Durana, Sandoval, Moreira, Castro, se me queda uno, Osandón, para darle el crédito, que hacen la presión interna en el gobierno, decir, bueno, vamos a apoyar lo que viene en la oposición si ustedes no se ponen las pilas. Y bueno, y estamos viendo esto que ya es una serie, está para una serie y ya está Amazon. ¿Quién va a representar a Moreira? Es la gran pregunta. Germán Codina, una teleserie. Sí, pero está bien, igual cada uno tiene su postura y a mí me gusta mucho respetar las distintas opiniones, creo que es la esencia de la democracia, ¿ya? Pero de verdad quiero también poner arriba de la mesa algo que para mí pasó muy desapercibido en el colectivo, en la ciudadanía durante estos días, y fue una afirmación del presidente de la República. El presidente de la República dijo que él consideraba que el proyecto del retiro del 10% tenía como fundamento una elusión constitucional, ¿ya? Y que por eso le parecía muy inapropiado. Por tanto, creo que de cierta manera ahí hay una afirmación que todos debiéramos de tomar, porque las elusiones entonces, ¿ya? Debiéramos todos tener un consenso en que son negativas, ¿no es cierto? Y si las elusiones son negativas, lo primero que yo creo que se deberá hacer hoy día para recaudar impuestos es perseguir la elusión impositiva en nuestro país. 20.000 millones de dólares se supone que son los que no recauda el Estado para sus políticas sociales. Entonces, hoy día se nos hace entrar en un debate de si se va a cobrar o no impuesto por el retiro del 10% para recaudar o no 1.000 millones de dólares adicionales, ¿ya? Cuando el que va a sacar su 10% es porque o tiene mucha necesidad, ¿ya? Es clase media. Porque la gente que es el súper rico, ¿tú crees que le interesa sacar su 10%? Cero. Sí. No, entonces, sí. No, mira, pero Monse, mira, el que lo saca, lo saca. Está lleno de gente que ha sacado el 10% que uno no necesita. ¿Lo vas a sacar tú? Yo no Monse, lo he sacado. Mira, el tema es el siguiente, el que lo saca para ponerlo en el APB y con eso tener a su vez también una forma de evitar el pago de ciertos impuestos, ¿entiendes o no? ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir con eso? El problema de fondo es la estructura impositiva que tenemos en nuestro país. ¿Por qué hoy día le vamos a cargar la mata en un periodo de pandemia a la gente para que paguen unos impuestos que no fueron capaces de recaudarlo, ¿ya? Anualmente cuando corresponde recaudarlo y en las instancias que corresponde recaudarlo? Sí, pero, yo creo que lo importante alcalde, sería... no cree que lo que pasa, claro, que hay un grupo, que el tema aquí es cuán relevante y cuánto peso tiene ese grupo, pero no cree que también hay un grupo de personas que lo están sacando sin necesitarlo y ya sacaron el primero, ahora van a sacar quizás el segundo, porque con eso pueden hacer, si son pueden ser 8 millones de pesos. Entonces con eso dicen, ya, pero, puede ser una inversión, Monse, esa realidad no, sí, existe. Pero Monse, ¿qué pasa con el profesional de Puente Alto? No, ¿Ya? obvio, De esfuerzo. sí.
Mira, ¿qué pasa con el trabajador? Que además hace el tremendo esfuerzo de ir a trabajar, ¿no es cierto?, con la distancia que significa desde mi comuna al centro y al sector oriente, que son el 80% de los trabajadores puentaltinos trabajan allá. Ha recaudado y ahora el Estado le va a decir, mira, es que en realidad es tan importante recaudar los impuestos que a ti te los voy a cobrar. Pero resulta que el Servicio de Impuestos Internos sigue con la atribución de los perdonazos, ¿ya? Y sigue habiendo ilusión impositiva en nuestro país. Entonces, no hagamos debate que en el fondo no están abordando temas que son cruciales. Por ejemplo, ¿ya? El otro día vimos un reportaje sobre algunas autoridades que no pagaban contribuciones o pagaban parte de las contribuciones que tenían que pagar. ¿Cómo esas autoridades van a estar cobrando un sueldo del erario fiscal cuando no están aportando al erario fiscal lo que corresponde? ¿Me entiendes o no? Esas son las cosas que yo creo que debiéramos concentrarnos en debatir y solucionar de una vez por todas. Ya, es decir, usted, el fondo está en contra de cualquier tipo de impuesto o de cualquier impuesto, sea el tramo que sea, en el caso del segundo retiro. Monse, así como para dar la cerradita. Sí. Mira, estoy en desacuerdo que ahora se acuerden, ¿ya?, de cobrar impuestos cuando la gente está enfrentando una pandemia terrible que además ha estresado a todo el mundo, ha angustiado a mucha gente, que más encima se plantea un IFE restringido a las comunas en cuarentena, cuando yo, por ejemplo, en Puente Alto sigo teniendo gente cesante que después de la cuarentena todavía no consigue pega. 25.000 familias quedaron con su jefe de hogar sin pega. ¿Me entiendes o no? Entonces, ese jefe de hogar que quiere sacar sus luquitas, ahora el Estado se acuerda de que tiene que ser estricto en cobrar los impuestos. Yo creo que eso es un doble estándar. Lo importante aquí es, señores, el otro día vimos un reportaje de autoridades que no estaban pagando contribuciones. Me encantaría que el senador, ¿no es cierto?, y la diputada presentaran un proyecto que simplemente no pueden cobrar el sueldo los que no cumplan con la mínima obligación de pagar los impuestos, pues. Oiga, pero no pagaba las contribuciones del presidente, la van a estar pagando los... No, pues no, sí, es decir, pero hacerlo. Igual y al final... Oye, nadie paga las contribuciones. Oye, pero al final pagó súper poco. Cuando se puso al día, pagó poquísimo el presidente por el terreno en Caburga. Pancho Vidal tiene mucho que decir y dice que no. Pero, ¿qué? Que sí. Que sí, que no. ¿Qué es lo que dice Pancho Vidal? Tres cosas de lo que he escuchado. Primero, decirle a la gente que nos está mirando que 10% va a haber. Por anga o por manga, como lo hemos explicado hasta la saciedad. Y ojalá en diciembre. Segundo, que la diferencia está en la discusión que teníamos, que aportó Germán, ¿no? El tema si se paga impuestos o no. ¿Y quiénes lo pagan? Perdón. ¿Y quiénes lo pagan? ¿Quiénes lo pagan? ¿Quiénes lo pagan? Esa es la clave. Si tú me preguntáis a mí sí. me convence, Germán, de que en esta pasada por la emergencia no se pagan impuestos, aunque debo reconocerte que tengo una cierta confusión con los tramos superiores, el 5, el 6 y el 7, sobre 5 millones de pesos mensuales, ya. Pero lo más relevante es lo que ha dicho Germán, que me lo recordó, y que es bueno transmitírselo a ustedes. Hay un informe del exdirector del Servicio de Impuestos Internos, Jorrat, que nadie lo ha desmentido. En Chile, ciudadanos, escuchen bien, se evaden y eluden al año 21.000 millones de dólares. Eso equivale al 30% del presupuesto que se está votando en el Parlamento. Eluden o evaden 21.000 millones de dólares. Imagínense lo que se podría hacer. Pero, segundo. Sí. ¿Y este señor qué hizo para cambiar la situación? Le voy a preguntar una cosa así. A ver, escuchemos a Francisco. Hizo el puro informe. Espérate. Segundo. ¿Dónde se evade? Segundo. 22% de evasión en el IVA, que la pagan todos. 38% de evasión en el impuesto de primera categoría a las empresas. Y 70% de evasión en el impuesto a la renta global complementario. Entonces, cuando tú tienes, por eso me gustó lo de Germán, tienes ese vacío de fiscalización, es complicado pedirle en este retiro excepcional a alguien que pague impuestos. Entonces, y lo último que quiero decir a propósito de Germán, que yo también comparto con él, hoy día leía en el diario que el ministro Briones se abrió en el presupuesto a mantener el IFE solo en comunas con cuarentena. Y resulta que el IFE es necesario para millones. El mismo gobierno nos dice que el IFE abarca a 8 millones de personas, 3.800.000 hogares. Es imprescindible
seguir con eso, no esperar que esté en cuarentena o, como alguien decía hace 2 semanas, volvemos al IFE en marzo. Bueno, ¿y qué pasa en diciembre, enero y febrero? Hay una cosa, Francisco, porque usted ha sido gobierno. Al tiro Gaela, pero finalmente uno ve que ningún gobierno ha querido pagar el costo, porque se han subido los impuestos en Chile durante los últimos 10 años, el impuesto a las empresas y todo. Pero nadie ha querido meterle mano a las exenciones tributarias. Nadie ha querido meterle mano a la rebaja del impuesto al diésel. Nadie ha querido tener a los camioneros protestando si es que se sube el impuesto al diésel. Entonces, de alguna manera, siempre se ha optado por subir el impuesto a las personas, a los tramos, a las empresas, pero a ese otro gran mundo que tiene exenciones tributarias, que implica, por ejemplo, las mineras con las exenciones y el gasto, la verdad, desproporcionado que tienen de benzina, de gasolina. Es decir, aquí nadie ha querido pagar costos políticos por ir terminando con ese tipo de privilegios impositivos. A ver, yo te diría que tú abriste un capítulo aparte de la deducción y evasión. Las exenciones tributarias. Exenciones, y que por exenciones son millones de dólares. Yo te digo al tiro el dato. El último informe de Hacienda es que en Chile, por exención, y aprovechemos de explicar, una exención tributaria es aquel impuesto que no se cobra no porque alguien haga la trampa, sino que porque está previsto en la norma, en el reglamento y en la ley que no se cobre. Esos son 9.300 millones de dólares. Sí, yo no sé por qué. A manera de ejemplo, la renta presunta le cuesta al fisco 300 millones de dólares. El subsidio al impuesto al diésel le cuesta al fisco 1.800 millones de dólares al año. Recién ahora, y a propósito de nuestras conversaciones con el gobierno en el marco de la pandemia, el ministro de Hacienda encargó un estudio al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial, y recién ahora vamos a entrar a revisar las exenciones. Claro. Y esas exenciones no privilegian, porque no estamos hablando de exenciones del IVA para la gente de menos recursos, no estamos hablando de exenciones... No, si el IVA lo pagan todo. Las exenciones, de alguna manera, privilegian a grandes inversiones, los grandes grupos económicos. No estamos viendo porque son exenciones legales. Sí, no, entonces, pero legalmente la gente común y corriente no conoce los caminos para las exenciones, a eso te refiero. No, quizá una pyme podría tener exenciones, pero ni siquiera las sabe. Claro, pero legalmente tampoco estamos viendo exenciones a quitarle el IVA a ciertos productos, etcétera. Gael, adelante. Yo no sé por qué. O sea, a mí me parece que este tema es preocupante respecto al trámite del proyecto. O sea, el hecho de fijar un impuesto a personas que reciben sueldo de 700.000 pesos mensuales, creo que es no ver la realidad, porque además hay muchas personas que a lo mejor, si no tienen necesidad propia, están retirando por un familiar, por alguien que está cercano, que está en una situación económica compleja. Entonces, aprovechando que está el senador, a mí me gustaría saber su opinión, o sea, entendiendo ahora que se dio una voltereta olímpica, ¿cierto?, digna de medalla de oro en la Olimpiada, me gustaría saber qué opinan al respecto, porque el haber dejado eso abierto en el Senado, hoy día nos implica que en la Cámara de Diputados vamos a tener que entonces también hacer un cambio, y eso va a implicar demorar nuevamente el trámite legislativo. Entonces, si estamos hablando de que esto quiere salir rápido, yo no entiendo por qué los senadores no hicieron el cambio legislativo en su oportunidad. Es que quiero hacer una precisión ahí, porque la precisión es súper importante para lo que viene en el proceso legislativo. No es que el gobierno le ponga impuestos. Es que la norma se aplica, ¿no? Es que tiene impuestos. Exacto. Entonces, el gobierno, ¿qué es lo que tiene la reforma constitucional de la Cámara de Diputados? Que hace la exención del impuesto. Entonces, el gobierno, como no hace la exención del impuesto, es como tiene que ser, que es con impuestos. Entonces, la pregunta es, senador Moreira, usted que va a tener una participación interesante en el Parlamento, ¿qué se va a hacer con este impuesto? ¿Se va a las rentas más bajas a eximir de este impuesto? ¿Se le va a dejar a los sueldos de 4, 5, 6 millones de impuestos? ¿Cómo se va a hacer? ¿Cómo se la van a arreglar para que no todos paguen ese impuesto, que es lo que teme la diputada? Bueno, la diputada teme muchas cosas, pero lo que no logra entender la diputada
es que la preocupación también del gobierno con respecto a la reforma no es un gañito para adjudicarse un proyecto de ley, sino que la preocupación del gobierno es que se empiece a legislar en el futuro, no solamente en estos aspectos que son atribuciones del gobierno en materia de seguridad la social. pregunta, por favor. No, es que se lo suplico, es que la pregunta es demasiado sencilla, como va a empezar hablando de qué quiere el gobierno. La pregunta es, ¿qué va a pasar con el impuesto en la sala? Oye, mira, primero tú quieres que yo vote a la pinta tuya. No, si yo no quiero que vote nada. Yo voy a votar como me comprometí. No, entiéndeme, lo mío es decir, cuando yo te digo voy a votar en contra... ¿Cómo se comprometió? Es una ironía. No, pues, senador. Yo voy a votar como comprometí. Yo iba senador, a votar ayúdenos. Le estamos haciendo una pregunta súper clara. Mire, la diputada está planteando una preocupación. Ya, se la ¿cuál es la trasladamos a preocupación de la usted, diputada? que dice que tiene un impuesto para todos. Como Sí. va el proyecto hoy día, el señor que gana 715.000 pesos mensuales paga impuestos. Entonces, la preocupación de ella es qué va a pasar con ese impuesto, qué es lo que van a hacer ustedes en sala, ya que usted ha estado promoviendo con los otros 5 parlamentarios. Pero si se va a aprobar el proyecto del gobierno y si este proyecto va a ir a la Cámara de Diputados mañana, que vean pero vamos la a tener que posibilidad. retrasar el trámite. Ya, entonces le está diciendo que si vean no, ustedes. Damos Ya. indicaciones, retrasamos más. Ya. Es que ese punto, Julio César. Porque el punto era que el trámite iba a ser más corto. Pero si nosotros vamos a tener que presentar ¿Sabe qué indicaciones... estaba hablando Gael? Así que adelante, por favor, Es que Gael. ya le pasó, usted dice que se va a aprobar así, entonces que en la Cámara de Diputados vea. Vamos a la Cámara de Diputados con Vamos a Gael. demorar más. ¿Qué es lo que va a pasar? Es que lo que va a pasar es que si vamos a presentar indicaciones, modificamos el proyecto, ¿qué va a suceder? Se va a retrasar más la entrega del retiro, senador. Y ese es el problema, porque el argumento para tramitar rápido el proyecto del gobierno es que tiene las posibilidades de ser más rápido. Pero finalmente, si nosotros le metemos más indicaciones y más modificaciones, vamos a retrasar el trámite legislativo. Entonces, lo que yo no comprendo es por qué no le hicieron esta modificación en el Senado. Es decir, necesario. Porque- Pero una cosa entonces interesante que dice Gael, esto que se dice que el proyecto del gobierno es más rápido, ¿a ti te parece que no va a ser tan rápido por la misma trámite que va a tener en la Cámara de Diputados? A ver. O sea, es que si nos dejan a nosotros el tener que presentar modificaciones, se va retrasando. Y ese es el tema. Ya, ¿y qué se hace A ver. para que eso no ocurra? Legislativamente, ¿qué mecanismo? O sea, en el Senado deberían haber presentado una indicación para haber dejado algún tramo exento, por lo menos, que creo que Pero era y es un ahora, tema discutible. ¿y ahora no se puede poner esa indicación en sala durante la tarde cuando se vote y se examine? Lo que pasa es que tiene urgencia y por la urgencia no se pueden poner nuevas indicaciones en la sala. Entonces A menos que... Entonces el proyecto no va a Exacto. salir del Senado, como lo han dicho muchos, que estarían dispuestos a un impuesto en la oposición, pero siempre y cuando sea para los tramos más altos. No va a salir así, no tiene posibilidad dentro Exacto. de la regla legislativa. Entonces que voten en contra, pues. Entonces que voten en contra se del trata proyecto de y no le eso, den el senador. 10% a la gente. No se trata de eso. Senador, Y ya sí, lo hemos aclarado. No, precisamente si se trata, si precisamente se trata de que no se entre en una disputa quién se queda con la copa y quién ganó el gallito, si lo que estamos todos remando, Julio discúlpeme, César. estamos todos remando para el mismo lado, incluso Bueno, usted, entonces, pues. de que la gente ojalá en diciembre tenga su retiro porque la Lo va a situación está tener. difícil. De Capitán a Lo va a Paje la tener. situación está difícil, cada uno con sus problemas, Lo va cada a uno con sus temas y sobre todo en su región. Entonces tampoco nos Oye, Vidal pongamos está entonces jugando voten en Marcelo contra Sala. porque esa cuestión es Alcalde niñería. Codina, alcalde Lo va Codina. a tener. No, solamente A la digo que vuelta de Vidal la está tanda, jugando Marcelo alcalde, Sala. a la vuelta de la tanda. Le damos la palabra a Ramón Francisco Vidal. Vamos a una tanda, volvemos de inmediato. Total, Es mucho más urgente, es mucho más importante que lo que se pueda pensar incluso a futuro, porque lo que interesa hoy día es la salud de las personas y la Urgencia de... ¿Quiere decir sus últimas palabras en el programa? Sí, que estás muy odioso hoy día, que has demostrado que estoy 5-1 y ahora entendí la razón de todo esto. Es porque lamentablemente falleció Maradona, entonces por eso estás tan así. Y como ustedes tenían tanta afinidad en la izquierda, eso te tiene así tan sensible, ¿eh? Pero lo último que te quiero decir
es que al final, más allá de los proyectos de ley, el gallito que quiere hacerle la oposición, los chilenos van a tener hoy día, desde el Senado, el compromiso y el voto favorable de los parlamentarios de la propia oposición, hasta del Frente Amplio, como es el senador Latorre, que todos van a votar a favor del proyecto del gobierno, en virtud de que el tema de la reforma va a quedar de alguna manera entrampada en el Tribunal Constitucional. Así que muchas gracias. Mañana nos vemos. A lo mejor es una señal que murió el 10, por el 10%. Se lo dejo ahí, senador, para que se ponga las pilas con el impuesto. No puede ser que yo... Claro. No, pero no va a morir el 10 por el segundo retiro del 10%. Sí, bueno, por lo que aclaran todo. Creo que exageré. Gracias, gracias nosotros senador. Y nos vamos, entonces, Germán Codina había quedado con la palabra. Respecto a nuestra discusión, adelante, alcalde. Gracias. Es que creo, Monse, perdona, no es por hacer ahí de edición, pero creo que Vidal había pedido antes la palabra. No sé si... no, si le tocaba a usted, tranquilo, si usted ha hablado una vez nomás. Usted ha hablado menos. Mira, o se le olvidó lo que quería decir. Lo que pasa es que Vidal pide la palabra siempre, entonces no se la podemos dar cada vez que la pide. Estamos siguiendo cierto orden, le toca a usted. Y Germán Codina siempre muy respetuoso. Y no estalla, además tiene amigos en varios canales. Sí, por eso. Así que adelante, Germán, con tranquilidad, a no ser que de verdad usted quiera que Francisco Vidal hable antes. Mira, lo que pasa es que para graficar también por qué estoy en desacuerdo de ese pago de impuestos. Mira, si alguien que gana 700 lucas en la casa es el único que tiene pega, ¿ya? Suponte que es una pareja y tiene un hijo, el per cápita en ese hogar es menor incluso al ingreso mínimo. ¿Me entiendes? Claro. Entonces, ¿cómo le vas a pedir a una familia que per cápita tiene un ingreso inferior al ingreso mínimo que esté pagando impuestos? Aunque suene razonable que los más altos ingresos lo paguen, ¿me entiendes? O sea, el punto de corte no me parece razonable a mí. Yo considero que no. O sea, es un momento de pandemia, es un momento muy complejo, hay mucha gente que sigue cesante y de verdad preocupémonos de cobrarle los impuestos a los que evaden, a los que eluden impuestos, porque me quedó claro que el presidente de la República, cuando dijo que había elusión constitucional y que eso era malo, considera que las elusiones son malas. Entonces me parece bien que el gobierno se haya abierto a dialogar, a buscar una solución, a plantear esto. A los municipios nos molesta mucho, por ejemplo, ver gente en el Congreso que no paga adecuadamente sus contribuciones, que son las que justamente ingresan a los municipios para las distintas políticas sociales que tienen que implementar el municipio. Entonces le pido al Congreso que haga una ley, ya, que no necesita que sea patrocinada desde la moneda, porque muchas veces la discusión es que las leyes tienen que venir desde si irrogan gasto, tienen que venir desde el Ejecutivo. En este caso no irroga ningún gasto, por el contrario, irroga un ahorro que ningún congresista, ningún alcalde, ninguna autoridad pueda cobrar su sueldo del fisco si es que no paga los impuestos como corresponde. Partamos por casa. Así es, pero claro, y lo que usted señala es, para aclararlo, que claro, el proyecto de ley del gobierno en este minuto grava con impuestos a muchos tramos. Lo veíamos desde 500.000 pesos para arriba, gravaría con impuestos en la próxima declaración de impuestos. Entonces, la verdad es que eso es importante a considerar porque todavía no se ha reformado, según lo que estaba planteando la oposición, que fueran para los impuestos para los tramos más elevados. Pero es verdad que los tramos elevados es una cosa relativa, según también los gastos que tienen y a la gente que en este minuto están ayudando. Y yo creo que hay una cosa ahí, en Chile a la persona individuo a veces se le grava mucho cuando es de clase media y, como hemos dicho, a los grandes conglomerados con las exenciones tributarias, con las elusiones tributarias, con expertos abogados, es muchísimo más significativa. Francisco Vidal. No, un dato nomás, Monse. Los que están exentos en Chile son los que hoy día ganan menos de 688.000 pesos. Claro, y eso no se... Entonces, en mi opinión... El que gana 700.000 no está exento. Exactamente. Lo que pasa es que esto va cambiando día a día, porque la ley te establece, está en UTM. Entonces te dice, están exentos los que ganan menos de 13,5 UTM. Claro. Ayer eran 688.000 pesos. El punto está que hay 1.700.000 chilenos que están en el primer tramo.
O sea, entre 688.000 pesos y 1,5 millones. Que En pagan consecuencia, menos. ¿cuál es el problema? Que yo pondría el pago de impuestos en los tramos arriba. Arriba. Le pongo un ejemplo concreto. Tengo aquí el papelito, lo recorté con mi tijera. Fíjate que en el tramo 6 son los que ganan entre 4,5 millones y 6 millones de pesos. Son solo 67.000 personas en Chile, de 10 millones de contribuyentes. Ahí yo pongo, si retira alguien que gana promedio 5,5 millones mensuales, bueno, es el tramo que yo le decía, pero incluso no se puede poner ese impuesto no al sueldo que uno tiene o la remuneración, sino que al gasto, porque lo que parece de todo, al menos entendible, es que una persona, aunque gane mucho dinero, 5 millones y tantos, 6 millones, pongamos por caso que tiene problemas su familia, está colaborando con mucha gente o puede salvar hasta su empresa, su pyme. Si tiene una pyme, se quebró y la puede salvar. Y va a invertir su plata ahí en una cosa. Otra distinta es que del tramo que sea, agarre los 4,3 millones, por ejemplo, este es el caso que estoy poniendo, y lo quiera poner en el APB, y además agarre, no solamente lo guarde, sino que agarre, ¿no es cierto?, beneficios del Estado por casi 3 millones de pesos más. O sea, aparte de guardar la plata que no la va a gastar, sino que agarra beneficios por 3 millones más y le saca al Estado 3 millones. O sea, no es posible ponerle un impuesto a esa gente que está haciendo casi negocio, ¿no es cierto?, con su plata, y no al que aunque gane 5 millones y medio, 6 millones, a lo mejor va a salvar su pyme, le va a pagar a sus trabajadores para poder sacar adelante su empresa. Entonces, digo yo, desde acá humildemente, a lo mejor estoy dando la hora, usted me dice, pero desde acá humildemente digo, ¿no será mejor ponerle ojo y meterle cabeza a eso, a qué se va a hacer con el dinero y no cuánto alguien gana? Porque hoy día discriminar por cuánto uno gana es una cuestión, pero lo que tú dices, Julio, bien cuestionable, porque lo que tú dices es que el fondo tengan derecho a retirar el 10% sin impuestos aquellos que demuestren que no demuestren nada. Poner impuesto al que lo saca y lo pone en una APB, porque no lo va a... Lo que pasa es que lo que dicen en ese sentido es que de nuevo se vuelve más engorroso. De nuevo, ¿cómo tú vas a acreditar que efectivamente vas No, eso es facilito de saber. Pero en la previa tú tienes que declarar. No, pues en la previa te lo van a dar igual. Sí, se lo van a dar a todos. En el fondo es universal el retiro, pero después, si tú, en vez de gastarle en tus trabajadores, calzones, que te dan ejemplo, la pones ahí. Pero ¿cómo después controlas que no sea? Bueno, esa persona puede ser en el APB, pero también puede ser en un fondo mutuo, por ejemplo. Entonces también... No, eso es distinto. Sí, pero también fondo mutuo no tiene beneficio del Estado. No tiene beneficio tributario. Claro, es verdad. Eso no tiene beneficio. Lo que quiero decir, yo creo que, Monse, Julio, lo que pasa es que tú tienes la razón desde el punto de vista conceptual, pero la implementación de ese control lo veo súper difícil. Yo lo veo difícil. Lo segundo que quería, si ya la burocracia ha sido súper difícil para es que el retiro universal. El registro social de hogares, etcétera. Lograr en esto hacer una contabilidad respecto a qué se hizo, qué no se hizo, o si se depositó en el APB o no, lo encuentro un poco complejo. No sé, Gael, quizás esa podría ser una fórmula. ¿Cómo lo ves tú? Eso es post. Sí, yo es que considero que también esto devela la necesidad de discutir una reforma tributaria, o sea, más allá de la discusión sobre el tema del retiro, porque tiene que ver con eso. ¿Es justificable que la APB no tribute, por ejemplo? Es una discusión que deberíamos dar. Entonces creo que ahí se mezcla un poco y me parece que es importante, a raíz de todo el debate que se ha dado, que si tenemos esa voluntad, si el gobierno ahora tiene esa voluntad, bueno, que presenten una reforma real que se haga cargo de la desproporción en materia del pago de impuestos, porque en Chile la gente que tiene pocos recursos paga harto impuesto, se le va gran parte de su sueldo en el IVA, claro. Entonces ese es un tema, que es la desproporción, que yo creo que hay que obviamente resolver con una reforma tributaria. Pero mi punto es, el punto que pongo en la mesa es, no cobrar que sea universal el retiro a todos, y no cobrar impuestos en la sacada, sino que después
a los que el Servicio de Impuesto Interno estime que con la plata que sacó va a recibir beneficios tributarios, no los va a gastar, va a especular con la plata. Versus la gente que puede, porque alguien te puede decir, oye, ¿sabes que yo gano 4 millones, pero estoy peor que palo gallinero? Porque estoy aquí, debo la universidad de mi hijo, estoy acá, antes trabajaba mi señora hasta cesante, entonces no podemos pagar la cuestión, debemos el crédito hipotecario, porque aquí en Chile hemos hablado harto del Estado todo, pero de la empresa privada hablamos poquito, porque la verdad es que dijeron que se iban a poner, pero se sacan unas cifras para poner, si los bancos que el crédito no, pero estamos llenos de reclamos que igual siguen pagando el crédito hipotecario, entonces también ahí, o sea... Cuando hay una pandemia, todos tenemos que poner el hombro, no solo unos pocos, porque aquí resulta que con pandemia hay empresas, instituciones, industrias que han ganado millones, han sacado cifras millonarias de utilidades con pandemia. Entonces los ciudadanos pierden y esta empresa siguen ganando. Entonces, esa es otra discusión. Lo que quiero yo poner, como decía Francisco Vidal, que le toma el guante, lo que quiero poner yo el punto es en la moral de la medida. No ponerle impuesto a lo que uno gana, porque nadie sabe los problemas que tiene cada chileno, sino que quizás después qué es lo que hizo con ese dinero, digamos. No, claro, o sea, yo creo que es para mí al menos sería ideal el poder establecer un mecanismo de ese tipo. Yo solo planteo que puede tener las complejidades que decía Monse y que también hemos visto en el transcurso de las medidas que ha implementado el gobierno, por ejemplo, con el bono de 500.000 pesos, el tema de los datos que maneja el Servicio de Impuestos Internos, ha sido bien complejo eso y creo que la verdad no sé si tenga una implementación tan rápida en este momento, pero Gael, sería el ideal. Sí, Gael, súper cortito porque nos tenemos que ir a la tanda. Es que ya me confundí. Este segundo retiro, el proyecto que está ahora, no considera entonces la retención de las deudas de alimentos. Es algo que están diciéndonos a través de Twitter. Don Yael, cuéntanos un poco. En este proyecto del gobierno, ¿está incluido entonces la retención por pensión de alimentos que se debe o no? Está incluido en los mismos términos que el primer retiro. Es decir, que si es que se retira el 10%, se va a retener. Pero sin embargo, hemos visto que los papitos corazones, ¿cierto?, han decidido no retirar. Y con eso, de alguna manera, tampoco se está haciendo efectivo. O sea, en la práctica, las personas que tienen deudas de alimentos no han pagado si es que deciden no retirar. Entonces, por eso, el diputado Vlado Mirosevich y con otros diputados presentaron un proyecto de ley para establecer una suerte de obligatoriedad. Es decir, que le permite a quien tenga, ¿cierto?, una deuda de alimento, a la persona a la que le están adeudando o un representante legal, hacerlo efectivo mediante un procedimiento judicial, y ese proyecto ya está en el Senado. Así que yo esperaría que en esta oportunidad lo tramiten. Es un proyecto distinto al que se está viendo en el día de hoy. Ya, súper. Tenemos que irnos. ¿No? No, seguimos. Entonces, me confundí. ¿Podemos seguir conversando, ¿Podemos seguir jefa? conversando? Sí. Ya, Francisco Vidal. Pero es que nos dijeron... Es que nos acaba de decir nuestra propia jefa, apure. cortita Yael, y nos vamos. ¿Cómo es la cosa? Parece que ella anda apurada, ya que se quiere ir rápido. Y nosotros iba rumbo a la FP a retirar su 10% nuestra jefa. Le damos la palabra a Francisco Vidal porque ya ese dedo lo tienen tú mío, digamos, de tanto que ha estado parado ahí, digamos, Francisco, por favor. No, es que es re importante para nuestros ciudadanos que nos miran explicar el proceso legislativo, porque hemos dicho hasta el cansancio que 10% va a haber, pero hay que recordar que el proyecto que viene de la Cámara, ese que ganó 130 votos y que es altamente probable que hoy día no se apruebe, porque nos faltan 2 votos, la oposición tiene 24, pero se aprueba con 26, y ya sabemos que los 5 senadores de derecha que nos dieron el pase la primera vez, ahora se van a abstener. Comisión mixta. Entonces, pasa, ¿no? Sigue trámite. Pasa mixta, o sea, pasa a comisión mixta. Pero ojo, el proyecto que yo le veo más viabilidad, que es el del gobierno modificado sustantivamente, entró por el Senado. Entonces debería pasar mañana a la Cámara. Y ahí está el problema, que si la Cámara opina algo distinto a lo que hoy día aprobó el Senado, van a comisión mixta. Y ahí entonces el problema es que el 10% no está seguro para Navidad. Y puede pasar enero.
sobre todo en el tema de que hemos debatido por tanto rato aquí, el tema de los impuestos. Es decir, y es probable, Gael, que efectivamente en la Cámara no se apruebe el mismo proyecto que va a salir del Senado, porque nos contaban, porque tiene urgencia la ley, no se pueden cambiar las indicaciones hoy día en la sala. Entonces, obviamente que esto se va a demorar. Así es, y eso es lo negativo. O sea, yo esperaría en realidad, y eso hubiera sido el ideal, que los parlamentarios aprobaran igual este proyecto de ley y que permitieran avanzar ambos, como estamos haciendo con el retiro de enfermos terminales, ¿cierto? Avanza la reforma constitucional y también avanza el proyecto de ley. Yo, la verdad, lamento que hayan cambiado de es decir, lo más rápido, en rigor, sería que el gobierno retirara la presentación ante el Tribunal Constitucional. Claro, eso sería lo más rápido. ¿Y qué opina Germán Codina? Si se ve aquí los tiempos, eso es lo más a su gobierno, ¿usted le pediría que retirara el requerimiento al Tribunal Constitucional? Mira, yo he visto al equipo del ministro Monkever muy abiertos a poder modificar algunas de las decisiones que se han ido adoptando. Y ojalá lo hagan, porque de verdad creo que este 10% no... A ver, nadie se puede negar a que sigue siendo necesario estar apoyando a las familias. Me da mucha pena que esas familias tengan que subsistir con su propio ahorro, que las políticas del Estado siempre exijan tanta focalización, que puede ser normal en tiempos normales, pero en tiempos anormales también tienes que tener flexibilidades adicionales a lo normal, ¿entiendes? Entonces, yo creo que hay que soltar las amarras en este momento, permitir que la gente pueda subsistir y no estar siempre buscando la excusa de que si alguien se va a comprar el plasma o si alguien se va a gastar las lucas en algo que a ti no te gusta. No te creas con la superioridad moral de decirle a la gente lo que tiene que hacer con su plata. Es su plata, señores. Entonces, ¿me entiendes? Y lo que es importante también, Monse, tú hablabas sobre el tema de los papitos corazón. Ajá. Uno de los problemas del proyecto de ley anterior es que no fijó plazos para que las AFP, en el caso de las retenciones, pudieran hacer obviamente el destino a las mamás que le están reclamando esos recursos. Entonces creo que sería muy importante que ojalá en alguna parte, si es que eso no obstaculiza que la gente pueda recibir antes de Navidad su fondo, se establezca, ¿ya?, que tiene que ser rapidita la entrega, porque todavía tiene gente esperando el primer retiro, ¿ya?, que no les habían pagado la pensión de alimentos. Y para cerrar, porque me imagino que ya no estamos yendo... No, yo le había hecho la pregunta, porque su gobierno, en el fondo, acá hay un gallito político. Entonces, el gobierno no va a retirar el requerimiento ante el Tribunal Constitucional. ¿Pero usted se lo pediría o no? Sí, claro, yo no tengo... O sea, lo que yo te decía, que yo había visto con buenos ojos, porque como Asociación Chilena de Municipalidades habíamos justo tenido una reunión estos días con autoridades, con el nuevo ministro del Interior, ¿ya? Y le habíamos planteado una serie de temas. Y saliendo, recuerdo que estaba el equipo del ministro Monkever. Y en el camino hablamos y le hicimos ver desde nuestro punto de vista lo inconveniente de estar tildando de que en un tema tan sensible hubiera una ilusión. Entonces pongamos el acento en que las ilusiones son malas, vámonos y ataquemos firme todo lo que sea elusión impositiva, lleguemos a un sistema de impuestos equitativo donde el IVA no sea el gran recaudador, donde no cobres ojalá impuesto ahí, por ejemplo IVA a quien compra las cosas mínimas para subsistir, leche, pan, ¿no es cierto?, ese tipo de cosas, y financia esa diferencia terminando con la ilusión y con la evasión tributaria. Y además agrego, ojalá de verdad en el Congreso alguien se ponga las pilas y hagan un proyecto para evitar que autoridades le cobren su sueldo al fisco, ¿ya?, si es que no han pagado los impuestos. Si no pagaste los impuestos, compadre, que el fisco no te pague, que el Estado no te pague tu sueldo. Ponte al día primero con la gente y después que te pague. Bueno, la pregunta es también, Francisco, ¿no será bueno saber de una buena vez qué opina el Tribunal Constitucional sobre esto? Porque también, ¿qué es lo que opina el Tribunal Constitucional? Es la institucionalidad que tenemos. ¿No será bueno de una vez saber cuál es la opinión del Tribunal Constitucional para lo que viene? Digo yo, que es un largo 2021. Mira, Julio César, lo que pasa es que leyendo a los ex ministros del tribunal, porque obviamente no se pronuncian los vigentes,
yo creo que ese proyecto va a ser rechazado, el del Parlamento. Además, todos saben que el tribunal son 10 personas, esos son seres humanos normales igual que tú y yo, en consecuencia tienen opiniones políticas, aparte de sus condiciones jurídicas. Y el otro día leí en un diario que se podría ir a un empate y que dirime la presidenta del Tribunal Constitucional, que yo la respeto mucho, pero obviamente era la jefa de asesores del presidente Piñera en su primer gobierno. Entonces, todo indica que el proyecto que proviene del Parlamento y que el presidente objetó ante el Tribunal Constitucional se muera. Pero aún más, se va a morir hoy. Francisco, vamos a seguir con... Están muy interesantes las clases, así que vamos a seguir en otra edición de Contigo en la Mañana con todo esto. Gracias, Gael, gracias a ambos caballeros también por estar con nosotros. Y antes de despedirnos, queremos invitar... ¿Le gusta venir para acá, Vidal? Sí, lo hace mucho mejor acá que en otro programa. Oye,